Muy bien, vamos a orar, por favor. Bueno, primero vamos a Éxodo 20:12. Vamos a ver que, siguiendo con nuestro estudio de Éxodo 20:12, siguiendo con nuestro estudio de los 10 mandamientos, ya vamos en el quinto. Dice Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso eres. Gracias, Padre, porque todas las cosas por ti fueron hechas, en ti fueron creadas, y en este momento, Señor, te rogamos que tu presencia esté en este lugar, que tu Espíritu Santo guíe lo que se diga, abra nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, y sea de edificación para nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor, en Salvador amado. Amén y amén. Llegamos al quinto mandamiento, en el cual cerramos los primeros 5 mandamientos que están relacionados directamente con el Padre. Los 5 primeros mandamientos es en relación con Dios, y los siguientes 5 es en relación con... Y de hecho, Jesús es en 2 mandamientos toda la ley. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este quinto mandamiento pudiera ser que se queda como que a la mitad de los dos, y ahorita vamos a ver por qué. Porque tú dirías: oye, pero no es para con Dios. Pareciera más que es honra a tu padre y a tu madre, un tema de relación con el prójimo. Pero ahorita vamos a ver cómo sí es un mandamiento que va directamente relacionado con la honra a Dios. Y dice el texto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y les comentaba hace ratito, mientras comíamos, que esa es una de las predicas, si lo meditabas de la mañana, o de las enseñanzas que es difícil de compartir, porque a todos nos va a caer cierta verdad. Puede ser una piedra grandota, puede ser un rocononón, un peñasco completo, o a lo mejor una piedrita. Y no es con la intención de señalar, de juzgar, de condenar, sino más bien es con la intención de que tenemos que crecer en el conocimiento que el Padre nos da en cuanto a la honra. Y también es un tanto complicado, por ejemplo en mi caso, porque yo me pongo desde los dos puntos, ¿no? O lo veo desde padre, o lo veo como hijo. Entonces, si en algún momento dado hablo de uno y de otro, espero que me comprendan que me agarro un poquito en qué posición me pongo. Yo espero siempre tomarla desde la visión de hijo hacia padre, pero también en algunos aspectos yo entiendo la postura desde padre como hijo, ¿no? Y eso espero que más bien ayude a entender el tema. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es honrar? ¿No? ¿Qué es honra? Y yo creo que inclusive el día de hoy la palabra está muy subestimada. Honra es, el diccionario dice tal cual, respetar a alguien. Es respeto a alguien. Para entender a veces bien un concepto, es más fácil si entendemos el contrario, el antónimo. Entonces, ¿qué es deshonrar? Deshonrar es escarnecer y despreciar a alguien con ademanes y actos ofensivos e indecentes. Entonces, honrar es respetar a alguien, o deshonrar es escarnecer, que es burlarse, hacer menos. Despreciar, esto es hacer un lado, hacer menos a alguien con, y eso me llamó la atención, con ademanes, no forzosamente con palabras, sino con muecas, ¿no? O con ciertos movimientos de manos. Conocemos muchas groserías que el mundo hace con señas físicas, ¿no? Dice, y actos ofensivos, no solamente ademanes, sino acciones deliberadas para ofender y, bueno,
acciones o actos indecentes. Y esto de indecentes obviamente es que no va en contra de la decencia, de lo que es honroso, de lo que es respetable, de lo que es ante la sociedad correcto. La deshonra viene a ser un acto que va en contra de ello. Otra descripción que por ahí encontré es injuriar. Injuriar es agraviar, o sea, a rechazar, ultrajar con obras o palabras, y ultrajar es hacer menos, ¿no? La palabra que se traduce como honrar en el hebreo es kabat, que significa sentir peso. Y ese sentir peso, creo que podemos entender bien. Sentir peso es sentir carga por la persona, en este caso, es sentir responsabilidad por la persona. Podemos interpretarlo así. Implica honrar, en el contexto bíblico, implica respeto, obediencia, cuidado y apoyo, incluso en situaciones difíciles. Entonces, cuando hablamos de honrar a los padres, significa que debemos respetarlos, obedecerlos, cuidarlos y apoyarlos, y no solamente cuando las cosas están muy bien, sino también cuando las cosas están difíciles. Ahora, quiero empezar por el principio, por así decirlo. ¿Es un mandamiento vigente o no vigente? Vigente. ¿Por qué será vigente? A ver, nada más quiero que lo conceptualicen ahí. Porque si no entendemos por qué es vigente, pues a lo mejor decimos vigente, pues porque viene en la Biblia así. Dice Efesios 6, del 1 al 4, hablando Pablo: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también complementa: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para empezar, este mandamiento no es un mandamiento ritual en la ley mosaica, es un mandamiento moral. ¿Por qué está vigente? ¿Cómo sabemos que un mandamiento está vigente? Muy sencillo, porque la sociedad lo ha adoptado para su forma de vida. Si hoy tú me dijeras que hacer daño a los padres es legal, no es legal, ¿no? E inclusive hay leyes que defienden a los padres, ¿no? Si tú haces algún intento contra los padres, hoy, la policía, si llega a enterarse, o el DIF, alguna institución, no va a llegar a preguntar si es cierto o no. Simplemente, ¿intentaste golpear a tu familiar, a tu padre o a tu madre? Te llevan al bote. En alguna ocasión, en una situación con alguna persona, el policía le dijo a la hija: ¿no te das cuenta que tu padre te está haciendo el paro, te está mostrando misericordia? Él no quiere que te llevemos, pero si él dice, vas directo al bote, y allá, metiéndote, ya no hay forma de sacarte, ¿eh? Porque esto ya se sigue de oficio. Entonces, muchos de los mandamientos morales que vienen dentro de la palabra de Dios en la ley mosaica vienen a estar vigentes porque la misma sociedad los ha implementado en su ley común de relación entre personas, e inclusive en la ley que viene a castigar delitos. Entonces, por eso sabemos que la ley está vigente, y este mandamiento, cuanto más, no porque venga del Nuevo Testamento, sino porque Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. Dice Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y este versículo quise ponerlo porque es lo que les comentaba ahorita. Hoy, maltratar, deshonrar, robar, lo que quieras hacia los padres, legalmente no es un acto permitido. Es un acto que se persigue, y hasta se persigue de oficio. Es más, si no hay una demanda, pero se comprueba que hay la acción, vente, manito, vas atrás de las rejas, hija, a la chiva con todo y rejas, pero no para salir, sino para entrar, ¿no?
directamente vas hacia adentro. Y aquí viene algo que quiero que analicemos. Un padre, ¿por qué una persona llega a ser padre? Digo, suena lógico y a lo mejor hasta la pregunta tonta, pero ¿por qué un hijo, por qué un padre viene a ser, ¿por qué una persona es padre? ¿Por qué tiene hijos, no? Ese sería el argumento, aquí poniendo el fondo. Suena tonto, pero quiero llegar a esto. Una persona es padre porque tiene hijos, ¿no? Una persona, suena lógico, pero a ver, una persona que no tiene hijos, pues no es llamado padre. Una persona que cría hijos sin ser suyos, ¿es considerado padre? Sí, porque dicen que el padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? Entonces, ¿y esa figura tendrá el respaldo de Dios? Sí. Porque el ser padre no solamente es el tener biológicamente al hijo, sino es toda la chamba de educarlo, hacerlo crecer y que sea una buena persona a futuro. Los hijos son alegría de los padres. Es el primero. Yo no he conocido, bueno, sí hay personas. Cuando tuvimos la noticia, su mamá y yo, pues era así de, que todo el mundo sepa, ¿no? Que todo el mundo tenga la noticia de que íbamos a ser padres y que íbamos a tener un bebé. Y cuando al año nace Andrés, pues fue así de, llegó muy pronto, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Los hijos son una alegría de los padres. No hay, si un padre ve a un hijo, y hace rato se los comentaba, si un padre ve a un hijo como una carga, si las personas ven a un hijo como una carga, están completamente en el concepto contrario al diseño original que el Señor hizo para los padres. Por alguien una vez me dijo, y no quiero agraviar a nadie, pero alguien me decía una vez, el tener hijos es la muestra de la mayor confianza que puede tener Dios para con el hombre. Yo, no quiero con esto a los que no son padres por alguna razón. Dios tiene propósitos, pero es una muestra de confianza, ¿no? No, y los que somos padres me podrán decirlo, tener un hijo no es fácil, ¿no? Criarlo no es fácil. El chiste de ayer que comentamos, que decía a mi hijo, oye, es que cuando nazca tu bebé no vas a volver a dormir igual. Y comentamos con mi mamá, ¿no? Hasta el día de hoy mi mamá sigue preocupada por si llegamos o no llegamos a la casa, ¿no? Jamás volvemos a ser las mismas personas antes de un hijo. Dice Proverbios. Bueno, vamos a Proverbios 15:20, por favor. Cuando un hijo nace, voy a hablar en términos generales, aunque hay excepciones, pero cuando un hijo nace, en lo que menos se piensa es que es en ser menospreciado o desechado, ¿no? Hay excepciones, pero digo, el común, el general, aún las personas que en algún momento manifiestan rechazo hacia el bebé, en su interior, si hay un anhelo, si hay una complacencia, si hay una alegría, que por la circunstancia pudiera ser que no. Pero dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Vemos que el hijo sabio es motivo de alegría para el padre, ¿no? Y para la madre también. Pero cuando un hijo es necio, menosprecia a su madre. ¿Y eso qué significa? Entendemos que dentro de la familia, la figura más importante para la educación de los hijos es la madre. La madre es la que les enseña, la que les guía que esto sí, esto no, la que está ahí. Y el padre es la figura de autoridad, que respalda a la mamá. La mamá es la práctica, y el papá es el que corrige, el que instrumenta, el que dirige, modelando. La madre no modela, la madre enseña. Una mamá es la que agarra al hijo y le dice, mira, agarra así la cuchara,
¿no? Y come de esta manera, el vaso no se agarra así, siéntate bien que los codos, toda esta parte. Pero el padre hace una función de guiar, hijo, no hagas eso porque por ahí no es, en la vida te vas a topar con tales circunstancias, esto tienes que hacer, cuídate de esto, no te juntes con esto. El padre no es tan práctico, sino es el modelo a seguir. Y hablo de esto porque no podemos entender cómo honrar a los padres si no entendemos nuestra posición de hijos o qué es un hijo. Tenemos dos ejemplos como un hijo viene a ser alegría para los padres. Vamos a ver el ejemplo de Zacarías en Lucas 1, 13 al 14. Ahorita todavía no vienen las pedradas que nos vayan a doler. Ahorita todavía estamos platicando de cuates, dijeran. Lucas 1, 13 y 14 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y dice, verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Vemos cómo los hijos no son tristeza? Son motivo de alegría. Vamos a Génesis 21:8. Vamos a ver a otra historia semejante. Génesis 21:8 está hablando sobre Abraham. Dice, y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado. Esto es cuando dejó de ser amamantado por su mamá. E hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Si los hijos fueran tristeza, ¿crees que habría este motivo de regocijo? Me voy a adelantar a una ilustración que no la quiero tratar bajo ese contexto, pero bueno, viene a relación. Cuando el hijo pródigo regresa con el padre, ¿qué es lo primero que hace el padre? Después de recibirlo, hace fiesta. Vayan y maten a la oveja más gorda y vamos a celebrar a este hijo que estaba perdido y que hoy recibió. Toda la vida de un padre con hijos deberá ser un continuo, o el propósito divino es que sea un motivo de alegría continua. Cuando un padre viene a decir, ay, es que este hijo, y hace rato se los comenta, vino a echar a perder mi vida, no es cierto. Si no sabes entender el propósito divino, no entenderás que un hijo viene a ser bendición para tu vida. Los hijos están puestos para bendición. Proverbios 30:11. Y esto vamos a verlo al contrario. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y si hay una generación que hace esto es porque hay otras generaciones que sí bendicen y honran a sus padres. Y ahorita vamos a ver esto, hay que quedarte con esto de que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Los hijos estamos puestos para ser escudos y protección de nuestros padres. Proverbios 27:11. Por favor, ahí adelantito, atrás, perdón, 3 capítulos atrás. Dice Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. En la Nueva Traducción Viviente ese pasaje dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces podré responder a los que me critican. Cuando un hijo hace cosas malas, lo único que ocasiona es pasar vergüenza a los padres. Porque el padre, aunque quiera hacerlo, no encuentra manera de defender a su hijo cuando es evidente que está haciendo mal. Pero cuando el hijo es sabio y correcto, el padre hasta se pavonea, mi hijo, ¿no? ¿Qué tienes que decir de mi hijo? Le damos argumentos para defenderse. Por eso es que nosotros venimos a ser embajadores de nuestros padres y con ello venimos a tener la obligación de dignificarlos y defenderlos con nuestras acciones. Un embajador es un representante de un país y tiene el derecho, pero también la obligación de comportarse como si estuviera en su país, de hacer las cosas en otro lugar como si estuviera en su país. Lo que haga en otro país viene a ser testimonio. ¿Así son los mexicanos? Uy. Si así eres tú, entonces los mexicanos, ¿cómo serán? Si así eres tú, ay, seguro lo aprendices de tu papá.
Si eres así, pues qué modelo tenías en tu casa. Y es algo común que hacemos. Date cuenta, cuando vemos una persona, y todo lo hemos hecho, no hay nadie que diga no es cierto, con cierta actitud del hijo, lo primero que decimos es que sus padres, ¿qué hicieron o qué no hicieron para que ellos sean así? Miqueas 7:6, y este verso está duro, pero dice, Miqueas 7:6, por ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea, es concebible pensar que el enemigo está en tu casa a través de tus hijos. Los hijos debemos entender que deben ser los primeros aliados de nuestros padres en la casa. Ya cuando salgas de la casa, tendrás tu hogar, tendrás tus responsabilidades, pero tú deberías ser el primer protector de tus padres, aún fuera de casa. Hay familias que es triste, pero la casa está patas para arriba porque es una lucha de todos contra todos. El hijo que no honra al padre, el hijo que deshonra a la madre, la hija que le llama quién sabe de qué manera al papá, la hija que quién sabe qué le dice a la mamá, tú qué me vas a venir a decir, los hijos peleándose. Los hijos no estamos hechos para darle guerra a nuestros padres, sino debemos ser sus primeros aliados. Oye, pero ellos son los que nos buscan así. Pero llega un momento en que el papel, cuando el niño crece, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño y la regaba como niño, ¿no? Pero dice, pero cuando fui hombre, dejé de ser las cosas de niño. ¿Nuestros padres hasta qué momento dejan de ser nuestros padres? Nunca. Pero sí hay un cambio en la madurez que nosotros tenemos como personas. No toda la vida podemos ser hijos de nuestros padres, en el sentido de que ellos nos sigan educando, que nos sigan diciendo, que nos sigan, no, hijito, así no se agarra la cuchara a los 50 años. No se puede, ¿no? Es imposible. Y les decía hace ratito que se quedan con esto de que hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, que es esta que habla Miqueas. Llegará un momento en los tiempos finales en que desobedecer a los padres es un indicio de toda la maldad que va a haber antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegará un tiempo en el cual las familias serán divididas. Llegará un tiempo en el cual, dice también Jesús en Mateo 24, en las señales de los últimos tiempos, que el padre va a delatar al hijo si es seguidor de Cristo. O el hijo no tendrá empacho de decir, mi mamá es cristiana, es seguidora del Señor, métanla en la cárcel. Llegará un tiempo en el cual esta rebeldía hacia los padres será manifiesta como cumplimiento. ¿Y por qué hacia los padres? O sea, y les volví hace ratito, ¿este mandamiento es relacionado con Dios o relacionado con el prójimo? Ahorita lo vamos a ver. En 2 Timoteo 3, nada más para amarrar esto que les estoy diciendo, 3 del 1 al 6, dice, hablando Pablo a Timoteo sobre los postreros días, dice, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o sea, no tiempos buenos, ni siquiera son tiempos malos, son tiempos peligrosos. ¿Cuál es la diferencia entre malo y peligroso? Malo es un daño hecho con intención, pero peligroso es que en cualquier lugar tu vida puede estar en riesgo. Algo peligroso es algo que atenta contra tu vida. Cuando ponen, un edificio está cayendo, zona peligrosa, no pase. ¿Por qué? Porque tu vida está en riesgo. Pablo está hablando de tiempos peligrosos, o sea, tiempos en los cuales nuestras vidas van a estar en riesgo. Dice verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso de amadores es primero yo, después yo, luego yo y el último yo. Avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Y esto de desobedientes a los padres viene a ser un peligro para todos nosotros, como hijos. ¿Por qué? Porque estaremos en contra de la voluntad de Dios. Ok, ya habiendo puesto el antecedente de qué es un hijo y para qué estamos hechos los hijos y por qué fuimos puestos hijos, vamos a cuáles son las implicaciones de la honra a los padres. Y les hablaba de 4 o 5 puntos. Uno es al respeto. Vamos a Levíticos 19:3, por favor. Levíticos 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Y esto de temer no es de temor, de miedo, de ay, ahí viene mi papá. No, ese temor es de respeto. Cada uno respetará a su madre y a su padre, y está al nivel de guardar los días de reposo. O sea, es un mandamiento en el cual la vida está de por medio. Veamos la semana pasada cómo no guardar el día de reposo trae unas consecuencias y un riesgo que no está padre, ¿no? Para nuestras vidas. Bueno, a ese nivel está el no respetar a los padres. Dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres vivir más años? Respeta a tus padres. O piensa en esto. Vamos a pensar en esto. Y se me venden varias historias a la cabeza. Cuando hijos jóvenes mueren, ¿por qué es? Analicen algún caso. ¿Por qué es? Puede ser porque no honran a sus padres. Y es tal la maldad que hacen que recortan sus días de vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso, yo, el Señor, su Dios. Entonces, honrar a los padres es, número 1, respetar. Vamos al segundo, obediencia. Génesis 27:43. Génesis 27:43 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Aquí está hablándole Isaac a Jacob después de que robó la primogenitura y la bendición por la primogenitura, que Esaú se quería levantar contra él para matarlo. Isaac le dijo: mira, obedéceme. Vas a hacer esto. Vas a ir a mi parentela, a la familia de tu madre en Harán, y ahí vas a conseguir mujer para ti. Yo no quiero que te cases con ninguna de estas. Isaac le dio esa indicación porque Saúl se había casado con mujeres no del pueblo, sino no de la familia, sino de las otras naciones ahí, y le causaban dolor a Rebeca y a Isaac. Y literalmente hace una expresión de ¿en qué momento se le ocurrió a mi hijo Saúl casarse con esas mujeres que nos roban la paz? ¿En qué momento se le ocurrió a este muchacho? Nomás por llevarnos la contraria, se casó con estas incircuncisas, ¿no? Con estas filisteas, ¿no? Por poner. Entonces, el primer punto es respeto, el segundo es obediencia. ¿Cuántas veces nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos hagan caso? Y no porque, y la clásica respuesta, y yo me voy a mi adolescencia, a mi juventud, que ahora digo, si yo le hubiera hecho caso a mi papá cuando me dijo esto, ¿no? Si yo hubiera, y ahora con mi hijo, digo, ay, ojalá mi hijo me capte lo que le quiero decir, porque no se lo estoy diciendo por dañarlo, sino por evitarle la experiencia amarga, ¿no? Entonces, todo anhelo de nosotros como padres es que nuestros hijos nos obedezcan cuando el consejo que les damos es en sabiduría. Tercer punto, el cuidado. Mateo 15, del 4 al 6, vamos por favor.
Espero que me dé tiempo porque sí está algo largo, pero bueno, lo voy a apurar. Dice Mateo 15 del 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, hablando a Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. No hay opción, ¿no? Pero vosotros decís, está hablando Jesús a los fariseos, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En aquel tiempo, honrar también está en la medida de lo posible dar dinero a los papás, cuidarlos en tiempo y manera, ¿no? En especie, ¿no? Y lo que hicieron los judíos, los fariseos, era, si vas a traer una ofrenda, pero estás en la indecisión de que era para tus papás, tú tráelo a la iglesia, al templo. Si es para Dios, no importa que no le des a tus papás. ¿Sabes qué está haciendo aquí Dios? Jesús confirmando. Dios no va en ninguna manera a hacer algo que a los padres les quite honra. Dios prefiere que no me traigas, qué bueno que tienes la intención de traerme ofrenda, pero no me la traigas, mejor hazlo a tus papás. Si traerme ofrenda a la casa significa dejar sin sustento a tus papás, mejor ve y hazlo a tus papás. Y así me honras, dice Dios. Entonces, ese es el cuidado. Cuidado también de acciones. Oye, tienes a tu mamá, a tu papá enfermo en tu casa, pero los vas a dejar solos por venirme a servir. No vengas a servir, mi hijito, mejor vete a servir a tus papás y ahí me honras, ¿no? Eso es lo que el Señor da con honrar a los padres. Vamos a Proverbios 30:17. Otro de los puntos, que es el apoyo. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Quiero que lo veamos de forma contraria. Lo que se espera es que nosotros no escarnezamos a nuestros padres, sino que los apoyemos, no los menospreciemos. Por ahí había una película, no me acuerdo cuál era, pero era en una preparatoria, la hija tenía una mamá coreana que se había casado con un mexicano, creo así. Entonces la hija era asiática latina, ¿no? Entonces ya en la preparatoria, la mamá le llevaba para la comida, ¿no? Mira, hijita, te traje esto para que no estés el día sin comer. Y la muchacha le decía, mamá, no vengas aquí a darme esto, qué vergüenza me das. O sea, pasan cosas en la película al final, todas las amiguitas, porque ella le da pena con las amiguitas. Y al final te lleva la cosa completa porque decían, ay, como quisiera que mi mamá fuera como tu mamá, que está al pendiente y me da cosas. Y ella entiende que no tiene que menospreciar a su mamá, menospreciarla, sino más bien, gracias mamá, porque en otra película por ahí también, la circunstancia al revés, ¿no? El padre preocupado por su hija, mira, hija, quiero acompañarte a que, lo que ellas quieren, se llama la película, con Mel Gibson. Él tratando de involucrarse con su hija y su hija, papá, yo me compro mi vestido para la graduación, papá, yo los zapatos. Se sale el papá y las amigas, ay, yo quisiera que mi papá fuera como tú, que quisiera acompañarme a comprarme mi vestido, ¿no? A veces somos muy necios, muy tontitos, por poner la palabra, en avergonzarnos de nuestros padres cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Y ese es el apoyo que los padres necesitan. ¿Cuántos ancianos adultos hay menospreciados y los hijos se avergüenzan de sus padres ancianos porque están viejitos o porque ya no caminan o porque tienen necesidad? Ay, mamá, hasta para allá, no me avergüences aquí con mis amigos de la alta sociedad, ¿no? Qué vergüenza. Y el quinto punto, buscan, o los padres esperan, o la honrar a sus padres también implica
reciprocidad. Dice 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4 dice, Pablo hablándole a Timoteo, dándole indicaciones. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si como hijos se nos olvida que nuestros padres dieron lo que dieron, hicieron lo que hicieron cuando éramos niños, lo mínimo que tendremos que hacer es recompensarlos. Y recompensar es dar de lo recibido, así como dio, es dar a una acción una recompensa. Las recompensas, ¿cuándo aparecen? Si traen ese maliente, los recompensamos con tanto dinero, ¿no? En el viejo recompensa, se busca al que lo entregue 10,000 pesos de recompensa. Es un pago. Y aquí Pablo insta a que las mujeres viudas enseñen a sus hijos y a los nietos a ser piadosos, a misericordiosos, primero ver por los de su propia casa. ¿Cuántas veces vemos por todo el mundo menos por nuestra casa? ¿No? Y entonces, y aquí es un trabajo de las mujeres. Hoy se habla mucho es que hay un machismo. Sí, pero el machismo viene de una mala educación de las madres hacia los hijos. Tú no hagas nada, para eso están las mujeres, para eso están tus hermanas. Tú no hagas nada. Ajá. Lo que deben hacer las madres es enseñar. Yo agradezco a mi mamá que ella me enseñó a barrer, a trapear, a sacudir, porque cuando fui grande y en Hermosillo, la mamá de mis hijos estuvo enferma, yo me rifaba con todo. Y ahí fue cuando dije, ay mamá, gracias porque me enseñaste a barrer, a agarrar la escoba, a agarrar el trapeador y a lavar la ropa. No me enseñaste a cocinar, pero más o menos me daba una idea. Y la mamá de mis hijos no podía hacer nada, pues hasta yo la cocina a ver cómo se hace así. Yo vi que mi mamá le echaba así y hacía mis inventos. Pero esa es la recompensa que debemos dar a nuestros padres. Recordar o no olvidar lo que ellos hicieron en su momento por nosotros. Haya sido mucho, haya sido poco, pero ellos hacen, y yo lo veo así. Yo espero hoy que mi hijo le pueda dar o pueda vivir cosas que yo viví con él cuando era bebé. Yo tengo el anhelo de que mi hijo viva las cosas que yo pude disfrutar con él ahora con su hijo, y que a él no se lo olvide, ¿no? Entonces hay que tener reciprocidad con los padres. Entonces, si estamos entendiendo qué es honrar a nuestros padres, que va más allá de nada más darles respeto, son muchas cosas más implícitas, vamos a ver ahora las consecuencias de no honrar a nuestros padres. Y lo primero malo que hacemos, y he escuchado muchas frases de estas, vamos a Isaías 45:10. Y esto viene relacionado al último punto, de que a veces somos unos malagradecidos. No hay otra palabra, perdón, pero no hay otra palabra. Dice Isaías 45:10. ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? O una frase más actualizada, yo no quise nacer. Yo no te pedí nacer. Bueno, pues eso, yo te diría, arrepiéntete en tu corazón. Eso no es agradable delante de Dios, porque la decisión de nacer no estuvo en ti ni en tus padres, fue en Dios. Entonces, la primera consecuencia viene por esto. Y ese ay del que dice al padre, o sea, ese ay es, híjole, te va a ir mal, ¿no? Yo que tú, corrijo. Ajá. No es una deshonra humana solamente, es espiritual hacia Dios mismo. Quejarnos de esto no es una queja hacia los padres, es una queja hacia Dios. ¿Por qué me hiciste, para qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué me hiciste nacer en esta familia? Yo hubiera querido nacer en Estados Unidos y me hiciste nacer en Oaxaca, México. ¿No? No va por ahí. Entonces, tenemos que saber que esto es
eh, un propósito divino. Vamos a 1 Samuel 2:22. No lo leas, si quieres te lo resumo. Dice ahí el pasaje de cuando Samuel tiene el encuentro con Dios, que le habla personalmente en el tabernáculo, que Elí le dice, si te vuelve a hablar la voz, dile, heme aquí, Señor. Y entonces después que tiene esa revelación, esa plática Samuel con Dios, Eli le dice, oye, ahora sí, ven para acá, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? Y Samuel, no, Señor, es que si te digo, no detengas nada de lo que te dijo. Y Samuel, bueno, conste, ¿quieres sinceridad? Ahí te va. Y Samuel le dice, oye, pues sus hijos andan mal, y tú no has sido estorbo para corregirlos. Y el pasaje habla de esto. Dice el verso 24 de 1 Samuel 2. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Está hablando Elí a sus hijos, que eran conocidos que hacían cosas malas siendo hijos del sacerdote, ¿no? Y los hijos, en lugar de entender que tenían que honrar a su padre con lo que hacían, lo estaban deshonrando. Dice, verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y lo que le está diciendo Elías a sus hijos es, el asunto que tienen no es conmigo como padre e hijo, como hombre. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El tema de la honra a los padres no es un tema que se lleve solamente la justicia humana. Es Dios interviniendo. La primera autoridad que nosotros tenemos puesta por Dios en nuestras vidas son nuestros padres en nuestra casa desde bebés. Es nuestra primera autoridad, puesta por Dios. Por eso es que dice Dios, Elí le dice a sus hijos, ¿no están captando? No me están haciendo daño a mí, están deshonrando a Dios mismo. Y por lo cual dice al final, el Señor ya había resuelto hacerlos morir. Dios es honrado en los padres. Él prefiere la obediencia a los padres que la ofrenda. Hace rato leíamos en el verso de Mateo como los fariseos decían, por interés, prefiero que traigas tu ofrenda acá al templo para que aquí tengamos las arcas llenas y 200,000 pesos aquí en la bolsa, a que honras a tus padres, y dice Dios, no, la honra que yo busco es, si tú honras a tus padres, me estás honrando a mí. Y vamos a ver dos consecuencias. Uno es la maldición, porque es un designio divino. Deuteronomio 27:16, no lo busque, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es como la ley de la siembra y la cosecha. Ajá. Aunque no quieras, hay una parte espiritual que se cumple. Entonces, la maldición viene no porque uno quiera, sino porque es un designio divino. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, no es opcional. No es de que si quieres o no quieres te pasa. No. La maldición a los padres trae consecuencias graves, tanto de maldición hacia uno mismo, y no porque Dios quiera maldecir, sino porque es una ley espiritual. La ley natural dice, siembra una semilla de manzana, ¿qué te va a dar? Manzanas. Bueno, si tú maldices a tu padre y lo deshonras, entonces vas a ser maldito. Y el ser maldito trae que todo lo que quieras hacer bueno se va a venir para abajo. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No importa cuántas cosas hagas bien o pretendas hacer bien, nada vas a poder prosperar. Analiza la vida de ciertas personas. No importa qué tan buenos sean, o qué tantas buenas cosas hagan, o qué tantos negocios emprendan, nunca les va bien porque la honra a sus padres no está. Podrán ser muy exitosos, pero
si no honran a sus padres, todo se les viene abajo. Y la otra es, no solamente hay maldición, sino la muerte. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Yo no concibo, mi cabecita no da para tanto, y eso que soy muy inteligente. Pero en mi mente no alcanzo a entender que un hijo golpea a sus padres. O sea, mi mente no alcanza a entender, comprender, justificar o razonar porque un hijo se atrevería a tocar a sus padres. Y en la ley moralmente dice, el que tocara a su padre, morirá. O sea, no hay juicio, no hay, nada más hay la certeza de que lo golpeaste, muerte. Ahora, vamos a Génesis 9, 18 al 24. Se los voy a resumir. Después del diluvio, dice que Noé, saliendo del arca, Noé plantó una vid y esta vid dio fruto. De esa vid sacó vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, había perdido la razón y estaba indecente. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pero ¿sabes qué? El tema es que no solamente el padre estaba desnudo. Cuando en la Biblia se refiere a descubrir la desnudez de su padre, es que tuvo relaciones sexuales con la esposa o un incesto, con algún familiar. Eso es descubrir la desnudez de su padre. ¿Qué significa esto? Que Cam se metió con su mamá, tuvo relaciones sexuales con su mamá. Y bien compartido, le dijo a sus hermanos, miren, mi papá no se da cuenta, ya me metí con mi mamá, ustedes también, métanse. ¿Y qué hicieron los hijos? Dice que ellos no participaron, no vieron yo creo que así, mamá vístete, y a su papá lo vistieron sin ver. Y dice verso 24, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Está fuerte, ¿no? Pero los mismos padres pueden maldecir a sus hijos cuando hay deshonra. Y no está mal visto por Dios, ¿eh? Ojo. Y vamos a ver otro pasaje. Dice, ¿qué es lo que esperan los padres de nosotros? O el tip será, son como pistas para nosotros como hijos honrar a nuestros padres. Lo que esperan nuestros padres y con lo cual los podemos honrar es que seamos sabios, que les traigamos alegría. Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Todo padre espera que todos los que somos padres esperamos que nuestros hijos tomen decisiones sabias, hagan cosas correctamente, y eso no solamente a ellos les beneficia, sino a nosotros nos trae alegría como padres, hacer lo que es correcto. Proverbios 23:24 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Busquemos nosotros como hijos dar honra a nuestros padres a través de ser justos y sabios, hacer las cosas correctamente. Recordemos lo que dice Pablo en Filipenses 7 y 8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y yo me voy más allá. No solamente pienses en eso, sino si lo piensas, hazlo. Cosas buenas, cosas correctas, cosas que agradan a Dios. Otra cosa que nuestros padres esperan de nosotros es ser oídos. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies
la dirección de tu madre. ¿Cuántas veces hemos caído en, ya está el viejo hablando, ¿no? Ay, como que lo escuchas, ¿no? O, mi mamá ya va a empezar con su rollo. Como que, déjala hablando sola. No, necesitamos aprender a oír a nuestros padres. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Necesitamos actuar de manera que nuestros padres sean honrados a través de ser reconocidos como justos. Ahora, otra parte también importante es saber darle a nuestros padres paz, una vida en paz y sin vergüenza. Deuteronomio 21, 18 al 21, ahí sí vamos. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Eso está muy, muy complicado de entender, porque ¿cómo un padre va a permitir que su propio hijo sea entregado por él para ser muerto? No estamos hablando del hijo bueno, ¿no? El hijo correcto, el que da alegrías al padre, sino todo lo contrario. Estamos hablando de un hijo rebelde, contumaz, es necio, desobediente, y todavía dice que es glotón y borracho. Los hijos estamos puestos para dar una vida de paz y que nuestros padres no pasen vergüenzas. Pero a veces, no sé si todos hemos hecho pasar a nuestros padres por tiempos en el cual lo que menos tienen es paz. Tiempos en los cuales, en lugar de que nuestros padres se sientan orgullosos, los hacemos pasar vergüenzas. Y eso de que un padre tenga la facultad, el derecho, pero la decisión de entregar a su hijo a muerte porque le está robando paz, tú dirías, que Dios es muy malo, ¿no? En permitir que esto ocurra, ¿no? Los hijos estamos puestos para darle paz y seguridad a nuestros padres y no hacerlos pasar vergüenza. Pero imagínense un nini, ¿no? Un nini mantenido, bueno para nada, perdón por la expresión, y a mí me llama mucho la atención, desobediente, glotón y borracho. ¿Cuántas personas hay aquí en esos tiempos así? Y en aquel tiempo el padre tenía el derecho, inclusive la obligación de, ¿sabes qué? Este niño lo único que me causa son penas y vergüenza. Es una carga para mí a sus 30, 40, 50 años. Por ahí el testimonio de alguien que dice, en mi casa lo único que quiero es paz, y que tú vengas a robármela no se vale, ¿no? Un padre aceptan, para un padre reconocer que un hijo le roba la paz no es sencillo, que es una vergüenza, es muy fuerte. Los padres, si Dios nos ha dado la bendición de ser padres, no es para que sea una carga. Entonces Dios en ese tiempo les dio la oportunidad de decir, mira, si te roba paz, ahora sí que regrésamelo, ¿no? Ahí
se aceptan devoluciones, ¿no? Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, nuestra obligación como padres es corregir a nuestros hijos, pero es por un bien para nosotros, para tener paz hacia futuro. Pero si tú haciendo lo correcto, tu hijo sigue siendo un rebelde de primera, dice Pablo, ¿qué hizo Pablo con Alejandro? Y no recuerdo el otro, que dice que Pablo los entregó al diablo para que, ¿quieres pecar? ¿Andan de rebeldes? Órale. Dice Pablo que los entregó al diablo y el diablo, les dio su mantenimiento. Si tú has hecho lo correcto con tu hijo para corregirlo y no ha entendido, dáselo a Dios. Y deja que Él trate con él como deba de tratar. Y si eso implica que su vida sea quitada, no es por tu culpa, si hiciste lo correcto, ¿no? Si fue desobediente y él tiene que morir, está muy fuerte el asunto. Pero Dios nos hizo padres para traernos alegría y no tristeza, para darnos paz y no aflicción. Entonces, corrige a tu hijo y si no entiende, deja que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y miren, y no quiero ser insensible ni insensato al respecto, pero ¿cuántas historias conocemos de hijos rebeldes? Y vuelvo al punto, ¿por qué hay hijos que mueren jóvenes? Por no honrar a sus padres, por darles vergüenza. Mueren jóvenes y los padres descansan. O sea, al final así como que, y quiero ser muy respetuoso, pero es real. El padre descansa de tal circunstancias de vivir así con esa persona. Entonces, si tú eres un hijo que le estás robando paz a tus padres, ten cuidado. Si le estás haciendo pasar vergüenzas, ten cuidado. No es algo que Dios pase por alto, ¿eh? No es algo que Dios diga, síguele, eres el castigo para tu padre, porque no. Es más, debo decirte que Dios respalda a los padres, aunque sean equivocados, ¿eh? Porque les dio la autoridad. Están revestidos o estamos revestidos de esa autoridad. Y quiero terminar con esto. Y los hijos lo debemos de entender. Un hijo es un especial tesoro para los padres. Dice Lucas 15, 23 y 24. Regresando a ese pasaje del hijo pródigo. Vamos ahí, por favor, a Lucas 15. Ya sabemos esta historia, como el hijo le causa una tristeza al padre porque le pide la herencia. Imagínense al padre. Vamos al padre que le vengan a pedir la herencia en vida. O sea, todavía ni me muero, ya quieres hacer uso de mis bienes. Pero ok, dice el padre. ¿Ustedes creen que el padre lo hizo alegremente? No, se quedó. ¿Ven? Y no solamente el hijo le tomó lo que no era suyo, porque la herencia no es una obligación, es una dádiva de los padres a los hijos. Y este necio, y cerrado, se va lejos de su padre. Vayan a escuchar al viejo que me está dando lata que invierta ese dinero en algo bueno. No, yo lo voy a gastar como me plazca. Y se va lejos y lo gasta, al punto que se queda sin nada y no tiene ni para comer. Que dice que comerá las algarrobas, que es los desperdicios de comida que le daban a los cerdos. O sea, la algarroba, una de las definiciones es, cuando tú agarras un elote y le cortas los granos, lo que queda es una algarroba. Eso comía, ¿no? O sea, los desperdicios. Y entonces se arrepintió y dice, me voy a regresar a mi padre, no importa que ya no me vea como hijo, con que me dé de comer, ¿no? Aunque le tenga que servir para comer, pero... Y cuando el hijo regresa, el padre, lleno de gozo, lo recibe, lo manda bañar, cambiar, vestir, ponerle sandalias, ponerle el anillo, y dice, verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En otro pasaje, Jesús hablando en una parábola dice, ¿qué hombre, si se le pierde una oveja, deja las 99 en el redil y va por una y la trae, y cuando llega le dice, ¿qué creen? Encontré mi oveja, y hace fiesta. Regocíjense conmigo porque la oveja que estaba perdida ya la recuperé. Debemos entender esto como hijos, que no somos cualquier cosa para nuestros padres. Somos un especial tesoro, único en su especie. No hay tesoros parecidos como ese. ¿Qué padre no estaría dispuesto a dejar cualquier riqueza con tal de ver a su hijo bien? Un padre está dispuesto a quitarse el bocado de la boca para que el hijo coma. Y los hijos a veces no entendemos eso. Y somos malagradecidos y deshonramos a nuestros padres y los hacemos pasar vergüenza. No estamos llamados a eso como hijos. Estamos llamados a nuestros padres darles paz, tranquilidad, seguridad, confianza, a ser oídos, a ser reconocidos, no avergonzarnos de ellos, a darles alegrías. Si tú quieres vivir poco, un mal consejo, ¿no? Y lo voy a decir sarcásticamente, ¿quieres vivir poco? Son tus padres. O si eres sabio e inteligente, lo primero que debes hacer es honrar a tus padres para que seas de larga vida y todo te salga bien. Entonces, voy a resumirlo así. La honra a nuestros padres es respeto, obediencia, cuidado, apoyo y reciprocidad. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu presencia. Primeramente, Señor, nos acercamos para pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque como hijos hemos sido necios, hemos sido infatuos, hemos sido bajos, malosos, hemos sido viles, oh Dios, al no saber honrar a nuestros padres. Padre, delante de ti, en ese momento yo quiero pedir perdón a mis padres cuando no los he sabido honrar, cuando no he sabido darles el aprecio, el respeto, la obediencia que merecen. Yo el primero, Señor, en exponerme delante de ti para pedirte perdón. Señor, hoy yo he entendido y espero que todos entiendan esto. Los padres están para ser honrados. Y si queremos darle larga vida, Señor, debemos honrar a nuestros padres. Perdónanos, Señor, cuando todos los que hemos sido hijos, Señor, no hemos sido sabios ni inteligentes, ni bondadosos, ni dispuestos a honrarlos. Perdónanos cuando los hemos menospreciado, cuando los hemos hecho de menos, cuando los hemos apartado, cuando los hemos evitado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no es una afrenta solamente a nuestros padres, sino es una afrenta hacia ti mismo. Por eso este mandamiento está en los que tienen que ver respecto a ti, porque tú pusiste la autoridad en nuestros padres, en nuestras vidas, y es la primera autoridad que nos diste. Señor, perdónanos cuando no hemos sabido honrarlos, cuando no hemos correspondido a esa autoridad, cuando no hemos reconocido esa autoridad que has puesto en nuestras vidas. Señor, yo espero que, y esa es mi oración, que el corazón de todos los que estén escuchando esa enseñanza y ven la repetición, que el corazón sea, queremos vivir muchos años. Señor, borra nuestros pecados hacia nuestros padres. Olvídalos, Señor, que sean limpiados con tu sangre, que no haya nada de qué acordarse por vivir muchos años hacia adelante. Señor, y danos la sabiduría como padres de guiar a nuestros hijos, porque sí,
es una gracia, es una bendición poder ser padres, pero también es una responsabilidad, Señor. Y de nosotros depende que nuestros hijos también sean de largos años de vida. Si los sabemos educar, corregir, instruir y guiar. Señor, no permitas que como padres nos aprovechemos de esto y entonces caigamos en una posición de decir, soy tu padre, tienes que honrarme. No, Señor, tampoco es así. Porque dice Pablo que los padres no provoquen a sus hijos a ira, no se aprovechen, no sean abusivos, Señor. Danos esa sabiduría también como padres. A los que tenemos la oportunidad de ser hijos y padres, Señor, danos la sabiduría, la guianza de tu Espíritu Santo para saber hacer hijos sabios y padres sabios. Señor, conforta nuestros corazones y guíanos a todo bien. Y Señor, todos los que son hijos, aprendan, Señor, por tu Espíritu. No permites, Señor, que ningún hijo caiga en maldición. No permitas que ningún hijo caiga, Señor, en muerte, sino antes bien tengan la oportunidad de arrepentirse y cambiar su estilo de vida, cambiar las disposiciones de su corazón, cambiar las intenciones de lo que quieren, Señor, por un bien mayor, que es honrar a nuestros padres, porque así abrimos tu bendición sobre nuestras vidas. Y no porque estemos buscando la bendición, sino porque buscamos agradarte a través de nuestros padres. Guarda nuestras vidas y llénanos, Espíritu Santo, de tu amor, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, para darlo primeramente a los de nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros hijos. En eso se glorifica